Sobre el tema que hemos encontrado en este versículo que hemos leído, a Faraón, después de que le dijo a Moisés y al pueblo de Israel: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, pero los quiso condicionar. Les dijo: con tal que no vayáis más lejos. Y en esta noche le vamos a decir lo contrario a Faraón: vamos más lejos. Satanás no quiere que usted y yo vamos más lejos. No quería que Moisés ni el pueblo de Israel fueran más lejos. Vayan, ofrezcan sacrificios en la tierra, ofrezcan sacrificios, alaben a Dios, adoren a Dios, ríndale culto a Dios, sacrifiquen para Dios, pero no se vayan muy lejos, donde yo los pueda ver, donde yo los pueda controlar, donde yo los pueda dominar, donde yo pueda supervisarlos, donde yo pueda dominarlos. Ese era el propósito de Faraón. Pero la respuesta de Moisés y la respuesta de nosotros a toda pretensión del enemigo es, como en este caso, él no quiere que vamos más lejos, pero en esta noche usted y yo le vamos a decir a Satanás: vamos más lejos. Dígale al que está a su lado: vamos más lejos. Amén. Vamos más lejos. Amén. Vamos a estar bien atentos a la palabra. Mientras que el libro de Génesis es el libro de los comienzos, el libro de los principios, Éxodo es el libro de la redención. En él hallamos la manera como Dios redimió a Israel de la esclavitud de Egipto. El libro de Génesis, o la palabra Génesis, proviene de una palabra griega que significa principio. Y todos sabemos, los que comprendemos esta parte, que Génesis es el semillero de la Biblia. En él hallamos las grandes doctrinas que posteriormente nosotros encontramos a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Allí nosotros hallamos el comienzo del universo, hallamos el principio de lo que fue la historia humana, lo que fue la civilización, lo que fue el pecado. Hallamos también la manera como Dios nos muestra y nos revela. Fue el principio de la manifestación de ese espíritu malo llamado Satanás. También hallamos el principio de lo que es la salvación, lo que es el sacrificio. Hallamos también lo que fue el comienzo del matrimonio, la familia, etcétera, etcétera. Y allí hay muchos principios, muchos comienzos de esas grandes doctrinas que posteriormente, reiteramos, hallamos en la palabra de Dios, en la Biblia. La palabra Éxodo en el griego significa salida, porque precisamente Dios, a través de Moisés, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en la que ellos se hallaban en Egipto. Dios paga un precio, porque siempre la redención va en base a un precio. Dios paga un precio para redimir, para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud en la que ellos se habían hallado por muchos años. Usted encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 22, dice la palabra de Dios que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe José, antes de morir, mencionó la salida, mencionó el éxodo del pueblo de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos, que sus huesos no quedarían en Egipto. Usted encuentra que una de las palabras claves que nosotros encontramos en este libro de Éxodo es redención, puesto que la palabra redención viene de la palabra redimir, que significa poner en libertad. Y en este libro nosotros encontramos muchos cuadros, muchos tipos que nos hablan acerca de lo que es nuestra salvación a través
de la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Es muy importante que nosotros entendamos lo que es el libro de Éxodo con sus tipologías, porque nos arrojan mucha luz para nosotros entender también muchas doctrinas a la luz de la palabra del Señor. Repito, cuando nosotros estudiamos el libro de Éxodo y en él hallamos mucha tipología, todos esos tipos nos están apuntando a doctrinas que posteriormente hallamos en el Nuevo Testamento, pero que también nos están apuntando a Cristo y nos están hablando a nosotros acerca de esta salvación que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Mencionamos varias de ellas para que las tengamos en cuenta, porque vale la pena que lo miremos en base a la palabra que el Señor quiere en esta noche darnos a través de este mensaje. Número 1, Egipto. Egipto es tipo del mundo, de ese sistema del mundo, de ese mundo malo, de ese mundo que tiene una connotación de maldad, de pecado, de ese mundo que ya Dios en el Nuevo Testamento nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida, dice la Escritura, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, usted y yo no podemos amar el mundo. El mundo está bajo un juicio de Dios. Cuando Dios decidió traer el juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque la maldad y el pecado que había en ellas había subido hasta la presencia de Dios, y a Dios le fastidia tanto el pecado, a Dios le desagrada tanto la maldad. Usted ve, por ejemplo, también en el libro de Génesis, cuando los días antes del diluvio, dice la Escritura que todo designio del corazón de esa civilización de hombres y mujeres era de continuo solamente el mal. Y esto hizo que a Dios le doliera en su corazón haber creado al hombre. Y esto hizo que Dios trajera un diluvio, un juicio sobre toda esa humanidad. Porque a Dios le fastidia el pecado, porque Dios abomina el pecado, porque Dios detesta el pecado. Y cuando Sodoma y Gomorra, usted encuentra que la Biblia nos enseña y nos habla de un justo Lot. Lot, sobrino de Abraham, que creció a la sombra de un gran hombre de Dios. Y en un momento que no debió haber ocurrido, una circunstancia que pasó entre los pastores de las ovejas de Abraham y los pastores de las ovejas de su sobrino, Lot toma una determinación equivocada: alejarse del siervo de Dios. Y toma otra decisión equivocada: tomó toda la llanura del Jordán. Y la Biblia dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y luego nosotros encontramos que cambió la tienda, porque la tienda apuntaba de que Lot, al igual que Abraham, eran peregrinos y extranjeros. La tienda, cambia la tienda por una casa en Sodoma. Y luego usted encuentra que ya Lot está sentado a la puerta de la entrada de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Está sentado con los ancianos de esas ciudades. ¿Qué quiere decir eso? Que ya Lot es un hombre grande dentro de esas ciudades. Ya no era el mismo. Y Dios decide traer juicio sobre esas ciudades. Y como este hombre anda en un nivel espiritual tan bajo, él no se da cuenta, él no percibe que ya Dios ha decidido destruir Sodoma y Gomorra, a no ser por la intercesión de Abraham. Porque Dios de Abraham dice: encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces le revela a Abraham el propósito que tiene con Sodoma y Gomorra. Inmediatamente Abraham se acuerda que allá está su sobrino y le dice a Dios a manera de intercesión: Señor,
¿destruirás al justo con el impío? Si hubieran 50 justos, ¿destruirías esos 50 justos con los impíos? Y viene la respuesta de Dios: si hubieran 50 justos, por amor a esos 50 no lo destruiría. Y así usted ve que llega hasta 10. No habían 10 justos, había un justo Lot, que abrumado por la nefanda conducta de los malvados, afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos que ellos hacían. Y la misericordia de Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, y luego vino el juicio. Esto es un ejemplo para que nosotros entendamos que este mundo, el mundo que nosotros habitamos, la Biblia lo confirma, el apóstol Pablo, Apocalipsis lo enseña, Cristo también lo mostró, lo reveló. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Juan en Apocalipsis dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y ningún lugar se encontró para ellos. Y el apóstol Pedro en una de sus cartas habla acerca de que esta tierra va a arder en fuego, que todos los elementos que hay en la tierra, todo lo que el hombre ha hecho, ha construido, será quemado con fuego. Pero dice el apóstol: pero nosotros esperamos de Dios cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Entonces no podemos amar un mundo malo, un mundo que está bajo el juicio de Dios. Egipto representa ese mundo malo. Pero también hallamos a la luz de la palabra a Faraón en este libro. Faraón es un tipo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Enemigo de Dios y enemigo de toda la humanidad. Amigo, amiga, usted tiene un enemigo que no lo conoce, que usted no sabe quién es, porque usted no sabe de dónde viene, usted no sabe para dónde va. Pero queremos decirle en esta noche: el enemigo que usted y yo y nosotros tenemos se llama Satanás. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. El propósito de Satanás es que ningún ser humano conozca a Dios, sirva a Dios, tenga un encuentro personal con Dios, conozca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se aparte de la maldad y del pecado. Ese es el propósito de Satanás, que ningún ser humano se acerque a Dios. Por eso es que Satanás no quiere que el evangelio de Jesucristo se predique. Por eso él no quiere que el mensaje del evangelio se lleve a las almas perdidas, porque él sabe que a través del mensaje del evangelio de Cristo hay salvación, hay perdón y hay vida eterna. Pero en esta noche usted está escuchando esta palabra para que usted se cerciore, para que usted permita que el Espíritu Santo arroje luz sobre su vida a través de la palabra, para que usted pueda recibir fe salvadora a través de este mensaje y pueda comprender que solo hay una vía de escape, y esa vía de escape se llama Jesucristo. Faraón representa o es un tipo de Satanás. Está también Israel. Israel es un tipo de la iglesia. Israel simboliza la iglesia. Cuando Israel es librada de la esclavitud de Egipto y luego llevada por el desierto a una tierra que fluye leche y miel, eso es la iglesia. La iglesia es librada de este mundo malo. La iglesia es llevada por este mundo que es como un desierto, porque el propósito de Dios, pues para Israel era la tierra prometida, hoy para nosotros es la Canaán celestial. Como dijo Cristo en San Juan capítulo 14, verso 1 y siguientes: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me hubiere ido y os hubiere preparado lugar, dijo Cristo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cristo fue a preparar mansiones, casas,
Cristo fue a preparar un hogar celestial en el cielo